Bueno, buenas tardes, niñas y chicos del grupo de las 18 horas. Estoy grabando parte de la clase porque el miércoles tengo una reunión interinstitucional, un Zoom, que lo pusieron en su horario de clases. Yo estimo que esa reunión, que está prevista a las 18:30, no va a durar más de media hora, pero voy a grabar ahora una parte de la clase que les voy a proponer que ustedes se pongan a escucharla en horario de clases a las 18 y en cuanto yo me pueda conectar con ustedes, si ustedes han terminado de ver esto, seguimos con el tema. Eh, porque no quiero dejarlo sin la clase y bueno, como es interinstitucional, no, no sé, le hemos manifestado que nosotros podemos estar hasta las 19 horas, pero tampoco sé si vamos a empezar estrictamente horario, entonces bueno, voy a grabar esta clase con parte de los temas que estaban previstos dictar. Nosotros habíamos quedado en la diapositiva 77, creo que habíamos desarrollado algunas de las barreras al crecimiento, porque estas barreras, si bien son presentadas como barreras organizacionales, creo que se los había dicho, eh, también nos podemos evaluar en forma personal con ellas. Yo ahora ya voy a subir un artículo cortito, que es material de lectura sobre el tema, y que ustedes tengan un poquito de letra al respecto. Esto es más o menos como los roles inconscientes, son unidades de medida. Esto lo aporto yo desde mis lecturas. Esto pertenece a un marco conceptual que se llama pensamiento sistémico, al que adhiero totalmente porque las relaciones son circulares, el mundo es circular, lo que pasa que vamos caminando por un mundo que lo presentamos como lineal, no resolviendo los efectos, la fijación en los hechos, esa barrera que es la fijación en los hechos, habla de eso. Vamos actuando con los hechos y en realidad los hechos tienen causas. Y si no resolvemos esas causas, los hechos van a volver a repetirse. Y va a pasar esto de que siempre tropezamos con la misma piedra. Por eso me parece importante aportar en el tema de roles, en el tema de dinámicas de grupo, esta, esta teoría que ayuda mucho a dejar de suponer, ¿no? Porque el enemigo externo, yo les había dicho, lo podemos relacionar con técnicas defensivas, como proyección, como desplazamiento, temas que ya vimos. Y, o sea, se van conectando, si bien capaz que la única que está haciendo esta conexión soy yo por los saberes, por las lecturas, eh, a mí me han servido mucho, también en lo personal, y me han servido mucho en instancias de intervención, en distintos momentos. Vimos el yo soy mi puesto, ustedes en el material de lectura que les doy hay una pequeña variación por ahí a lo que yo les comenté. Es la persona que eh, se queda creyendo que
tiene que hacer lo que le dicen que tiene que hacer y que no se involucra y que no colabora en toda esa red que tiene que ser cualquier entorno laboral, pero también cualquier entorno social, no solamente el laboral. ¿Sí? Estas unidades de medidas también se pueden aplicar a equipos de fútbol, qué sé yo, a la comisión del barrio, a cualquier conjunto de humanos intentando hacer algo en común. Eh, bueno, estas 4 las habíamos visto: yo soy mi puesto, el enemigo externo, la ilusión de hacerse cargo, la fijación en los hechos. Yo tengo puesta mi power acá como ayuda a memoria. Ustedes no lo van a ver porque estoy grabando, estoy con la cámara grabando, así que no voy a poder presentar. La parábola de la rana hervida es una de las más llamativas que presenta Peter Senge, que es el autor del libro La Quinta Disciplina. La quinta disciplina es el pensamiento sistémico. En el pensamiento sistémico todo tiene que ver con todo, y una de las frases que seguramente a ustedes les suenan por películas, la frase que usa es todos para uno, uno para todos, que es una frase de los Tres Mosqueteros, que son una leyenda de alguna época, de la época de los reyes en Francia. Eh, en la parábola de la rana hervida está la resistencia al cambio. Claramente es una parábola que tiene que ver con el que nos vamos muriendo y nos damos cuenta que nos estamos muriendo. Y el ejemplo que usa Senge es el de una rana a la que la ponemos en una olla de agua a temperatura natural, pero el agua está al fuego, es para cocinar a la rana, y la rana se va acomodando a la temperatura del agua, se va adormeciendo, y cuando el agua ya está muy caliente, está muy atontada para poder escapar. Entonces, las organizaciones, pero las personas también, dejamos pasar por miedo al cambio. Hemos visto el tema de resistencia al cambio, por miedo al fracaso, por miedo al ridículo, por inercia, eh, por creer que no somos capaces, por creer que no, eso es mucho para nosotros, ¿sí? Por distintas razones, pero la parábola de la rana hervida la podemos ver en la vida individual de muchas personas que eh, dejan que dicen, bueno, lo voy a hacer, el lunes lo voy a hacer, tengo que cambiar, cuando me jubile voy a ser feliz, eh, cuando me reciba voy a ser feliz, me voy a dedicar a mí cuando no sé cuánto, y la vida pasa y el río se lleva el agua y no vuelve nunca sobre la misma agua. La ilusión de que se aprende con la experiencia hace que muchas veces dejemos pasar, eh, dejemos de tomar decisiones y de incluirnos en la dinámica del cambio, esperando un montón de saberes, adquirir un montón de saberes. Y eso nos convierte en reactivos al sistema, porque el sistema requiere de iniciativa. Hoy vivimos en un contexto incierto, súper activo, súper dinámico, súper cambiante. Por lo tanto, esperar a aprender para adecuarnos es una pérdida de tiempo enorme. Debemos ir aprendiendo sobre la marcha, y porque mucha gente dice esto, ¿no? Volvemos a la rana hervida. Sí, cuando me reciban voy a hacer eso, sí.
cuando adelgace unos kilos, cuando me case, cuando tenga un hijo, voy a darme cuenta de lo que es ser madre y no sé, podemos contar millones de ejemplos. Eh, yo voy a anotar para retomar con ustedes algunos conceptos en esta clase, si les alcanzo a dar, con el se aprende de la experiencia, con la experiencia, eh, a muchísimas cosas. Si ustedes por ahí eh, no practicaran poner inyecciones y cuando tengan el título recién se van a dedicar a poner inyecciones, y ahí recién es cuando van a aprender a poner inyecciones. Por ejemplo, ¿no? Va a haber gente que aprendió a poner inyecciones y que va a tener trabajo y ustedes, como no tienen la práctica de poner inyecciones, se van a quedar sin ese trabajo, qué sé yo, por ahí estoy diciendo una perogrullada, ¿no? Pero esas cosas, ¿no? Que debemos ser proactivos, debemos tomar iniciativa frente a la vida y el mito del equipo eh, también tiene que ver con lo que se llama entropía en, en lo que es el pensamiento sistémico, ¿no? Eh, no adecuarnos, en realidad prácticamente todas van hacia lo mismo, ¿no? Todas las barreras intentan vencer la resistencia al cambio y todas estas barreras representan la resistencia al cambio, por eso se llaman barreras al crecimiento. Eh, yo puse ahí la búsqueda del Mesías en la diapositiva. Esta es una de las teorías del mito del equipo. Nos va a salvar el equipo de ventas. Si los vendedores venden tanto, la empresa se salva. Y depositamos en ellos todo el éxito. Pero si ellos, cosas que he visto, cosas que las he vivido trabajando en una organización, pero también las he visto después en intervenciones que he hecho. Eh, si la administración no trabaja con la mano, a la mano del vendedor, ordenándole, haciendo las facturas que corresponden, cobrando las facturas como corresponde, liquidándole las comisiones al vendedor que les correspondan, y si el stock no le provee al vendedor de la mercadería, porque esto yo lo he visto, ¿sí? Lo largamos a la calle al vendedor diciéndole que salga a vender tal cosa. Y después cuando llega la nota de pedido, no hay stock. ¿Y cómo nos van a salvar los vendedores si no tenemos stock? Avisémosle al vendedor que ese producto no lo venda porque no hay stock. Entonces, bueno, eso, el mito del equipo es, por un lado, depositar un montón de las expectativas en alguien que nos va a salvar y en otro caso, eh, ante situaciones eh, eh, situaciones que nos sacan de eje eh, y que tienen que ver con el cambio, en lugar de ser más eficientes, eh, nos frenamos porque ante una situación nueva no sabemos cómo actuar y eso hace que eh, dejemos de hacer y nos convertimos en incompetentes, ¿no? Esto yo lo traslado a cosas que les he dicho. En, en relación con los roles, ¿no? Y con toda la carga de trabajo que puede llegar a tener o que se debe pedir a un... ¿se acuerdan cuando vimos el asignado y el asumido en términos de roles? Eh, a ustedes les asignan una tarea y ustedes asumen esa tarea. Pero
muchísimas veces, infinidad de veces, yo sigo viendo que a la persona se le asignan una cantidad de tareas que en la carga horaria que dispone no las va a poder cumplir. Y con el tiempo se va a convertir en ineficiente porque no puede terminar todo lo que le dicen que tiene que hacer. Pero no dice que no. No dice que no le alcanza el tiempo, no dice eh, que le marquen el encuadre, que le digan exactamente qué esperan de él o de ella. Entonces, acá aparece esta cosa del mito del equipo, ¿no? Eh, yo tengo los mejores, pero les exijo demasiado en un tiempo que no pueden cumplir y termina siendo de una incapacidad tremenda los resultados que obtiene ese grupo de personas, esa organización, esa estructura, esa familia, no sé, lo que estemos analizando. O en lo personal, ¿sí? Si lo miramos desde lo personal, yo también puedo, que por ahí las mujeres lo hacemos más que los varones, abarcar un montón de situaciones que sabemos que no las vamos a poder llevar adelante, pero que nuestro ego, nuestro miedo a dejar de ser vistos por el otro, hace que lo acaparemos. Y terminamos decepcionando y decepcionándonos porque no podemos cumplir con todo lo que nos hemos propuesto cumplir. Y acá aparecería un dicho, viejo dicho, que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Sí? Debemos, y esto es una recomendación que yo les doy, tómenla humildemente, asuman lo que saben que van a poder hacer bien. No asuman más de la cuenta por miedo a dejar de ser vistos o por miedo a eh, quedarse sin trabajo o por miedo al fracaso. ¿Sí? El que mucho abarca, poco aprieta, ¿sí? No se pueden sostener con los dos brazos un montón de cosas. Tenemos que sostener lo que podemos sostener. ¿Para qué sirven las dinámicas? La conducta humana no se cambia solamente con el conocimiento, la conducta humana se cambia con la experiencia, el conocimiento y la experiencia. Esto ya lo hemos hablado también hablando de dinámicas, ¿no? Eh, no vamos a saber, el niño chiquito no va a saber lo que es tuto hasta que no acerca la mano al calefactor o al fuego y se da cuenta que está mucho más caliente. Le vamos a decir que eso es tuto, que eso es tuto, que eso está caliente, que no tiene que tocar, pero hasta que no experimente no se va a dar cuenta que se quema. Nosotros no vamos a permitir que se queme, pero el niño tiene que experimentar. Y el humano tiene que experimentar. O sea, podemos encontrar una gran cantidad de profesionales que son meramente teóricos, pero que no han puesto en la práctica nunca aquello que han aprendido. Pero muchos también, podría hablar de muchos, que son nada más que ideales o que están acá en el ideario. Mientras yo no meto las manos en la masa y empiezo a amasarla, voy a ir a comprar pan, pero no voy a saber lo que es hacer pan. Cuando yo de pronto junto los ingredientes y hago el pan, ahí puedo hasta reconocer el esfuerzo que hace el panadero para hacer el pan que yo como todos los días. No sé si sirve el ejemplo del pan, pero zapatero a tus zapatos también. Bueno, acá hay un tema que ustedes van a ver en la diapositiva 80, que es el esquema del cono invertido. Esto es pura psicología social, puro Pichon Rivière. El cono
está invertido porque eh, desde lo que se ve, lo que es explícito, nosotros de verdad tenemos que buscar realmente qué es lo que quiere decir esa persona con lo que está diciendo y a qué realmente apunta con lo que está diciendo. Porque la mayoría de las veces, vuelvo y estoy con los dichos, ¿no? Eh, ay, ¿Cuál era el dicho que iba a hablar de esto? Eh, bueno, me olvidé la frase, pero tiene que ver con que esto, no nos quedemos con la apariencia, busquemos la esencia. De esto se trataría el esquema del cono invertido, ¿sí? En apariencia todo está muy bien, pero en los resultados, y acá volvemos al mito del equipo, se aprende con la experiencia, en los resultados las cosas no se están dando como deberían darse. Entonces, lo latente, que es el cono, yo no puedo poner las manos invertidas acá, o sea, acá abajo, muy abajo, está la verdadera razón por la que una persona explota o reacciona ante una situación que no le está haciendo nada para que reaccione de tal manera. Hoy a diario, lamentablemente, estamos en cuadros de enojos muy grandes, muy enormes. Yo hoy a la tarde estacioné frente a la puerta de la casa de una amiga, salí de la casa de una amiga, pero ella tenía su auto estacionado en todo lo que es eh, el frente de su casa, entonces estacioné un poquito más adelante en el frente de la casa del vecino y como me sonaba el celular y me entraba, estaba hablando cosas de trabajo y estaba hablando con 3 personas a la vez, entonces bueno, me puse a contestar los audios. Se estaciona delante mío un taxi, bueno, van a bajar las personas. Y pasan unos cuantos segundos que el auto no se mueve de ahí, y yo sigo hablando, y de pronto se baja una mujer y me dice, no me lo dice, pero me señala, ese lugar es de mi casa, no podés estacionar ahí. Yo estuve a punto de bajar el vidrio y decirle una guarangada. Después me acordé que Mercurio está retrógrado. Después les explico lo de Mercurio y que tenemos que tener mucho cuidado, porque podía haber terminado mal porque después me enteré quién es la vecina de mi amiga que le tira cosas para en el patio de atrás, qué sé yo. Bueno, o sea, si ella quiere que ese lugar sea privado, que lo pinte de amarillo, que ponga 2 conos, pero es la calle, es la vía pública. Pero la gente está buscando, o sea, eso es lo latente, estoy buscando eh, que el vaso se derrame en el lugar que no es el indicado, pero estoy buscando hacer esa proyección o hacer ese desplazamiento porque de verdad no puedo asumir en lo personal las dificultades que tengo, que pueden ser económicas, seguro, que esas económicas me llevan a tener dificultades de relaciones sin ninguna duda. Hoy estamos viviendo en un contexto, además de ser incierto, mundial, nosotros estamos viviendo en un contexto difícil cuando vamos a comprar todos los días o una vez a la semana y darnos cuenta del deterioro que tienen nuestros ingresos y el gran esfuerzo que muchos ponen para llegar a fin de mes y lo lejos que está este fin de mes, cada vez más lejos. Entonces eso, lo latente, el otro no tiene la culpa del enojo que yo tengo. Yo manifiesto mi enojo con el otro y como esta mujer que me señaló y me dijo, este lugar es mío, no me dijo nada, ¿eh? No habló, pero con el dedito y con el gesto
Me dijo, acá vos no podés estacionar porque es la puerta de mi casa. Y en realidad lo latente de eso, vaya a saber lo que es, por qué la señora está siempre enojada y por qué cree que la calle, ese pedazo de calle le pertenece y todo eso, ¿no? Bueno, en psicología social intentamos desde lo explícito, que es lo que se ve, descubrir la razón real por la cual lo que se explicita, se explicita. Y acá volvemos al principio del pensamiento sistémico, la ley de causa y efecto. Mientras nos quedemos con los efectos y no busquemos cuál es la causa, o sea, cuál sería lo latente de ese efecto, las situaciones se van a seguir repitiendo. Por ahí pongo ejemplos de cosas más bien cotidianas que pueden ver en una esquina donde hay muchos accidentes, se pone un semáforo y en realidad sí, el semáforo va a servir para ordenar por ahí el cruce de calle, pero después siguen habiendo accidentes a pesar de que está el semáforo. Entonces, la causa era un problema de circulación o la causa es que los conductores de los vehículos no tienen la suficiente capacidad para conducir, no saben, o sea, yo siempre lo digo eso cuando voy manejando y tengo a alguien adelante que hace maniobras raras, digo, ¿quién te habrá dado el carnet de conductor? Porque después suceden los accidentes, pero no creo, me pasa mucho en la ruta, mucho, hay mucho accidente en la ruta, de gente que por ganar un minuto o dos se choca de frente con otro y, y a lo mejor se mata o mata a otros que no tenían nada que ver, pero lo latente de esa situación es en realidad una persona que estaba muy ansiosa o muy apurada o muy enojada por llegar a algún lugar y que no puede evaluar las consecuencias de apretar el acelerador. Entonces, ¿cuál sería, cómo resolver yo? Esta es una propuesta mía, siempre lo digo. ¿Cómo resolvería tantos accidentes? Con clases de manejo defensivo. Cada vez que vayamos a renovar nuestro carnet de conductor, tenemos que hacer un curso de manejo defensivo. Y aprendernos y meternos en la cabeza cuáles son las normas para circular, las velocidades en los distintos lugares por los que circulamos, dentro de las ciudades, en el cruce de calle, quién tiene la mano, de quién es la derecha, qué sé yo, no sé. Toda esa cantidad de cosas que debemos saber y que muchas veces las personas no las saben o se las olvidan. Eh, entonces, ¿cómo propone la psicología social trabajar con las personas para ir buscando lo latente? Si ustedes miran el cono de la diapositiva 80, lo que está más arriba es afiliación o pertenencia y comunicación. Todos nosotros estamos afiliados a algo, vamos a lo laboral, ¿sí? Una persona que trabaja en un lugar está afiliado a ese lugar. No afiliación en términos de sindicato ni de política, es que forma parte, está en la plantilla de ese lugar. Y ser afiliado o pertenecer es una gran diferencia para encontrar lo latente. Pertenecer aplica a procesos de comunicación donde yo empiezo a trabajar sobre el supuesto, donde yo empiezo a darme cuenta que si ahí tengo una dificultad con otra persona, al menos la mitad de la responsabilidad es mía, que
Puedo acá aplicar los axiomas, saber que no existe la no comunicación, que si el otro reacciona porque yo estoy poniendo una cara de la que no me hago cargo, forma parte de la comunicación, que el cómo yo digo lo que digo genera la respuesta del otro. ¿Sí? Acá aplicamos perfectamente los axiomas de la comunicación. Y si se mejoran los procesos de comunicación, se mejora, la persona pasa de formar parte a sentir que forma parte, que es la pertenencia. Y cuando eso sucede, cuando somos parte porque sentimos que formamos parte, porque nos han hecho sentir que formamos parte, se activa en los humanos la cooperación. Y eso en sí mismo, fíjense que a la par de cooperación, en este cono, está el aprendizaje. Aprendemos a aprender con los demás. En la cooperación hay humildad y yo ahí reconozco que no sé todo y que de este paquete que es esta organización es la suma de los saberes de todos los que formamos parte. Por eso hay aprendizaje en el sentido de aprender a aprender. ¿Sí? Me doy cuenta que resistirme al cambio no tiene sentido, que nadie tiene, que el mapa es que no es el territorio, que son frases que por ahí hemos visto, que una organización es la suma de las inteligencias de las partes que la componen, de todas y cada una de las personas que la componen, y ahí vamos aprendiendo. Y vamos bajando en el cono y cuando hay cooperación y aprendizaje, se activa la pertinencia. ¿Qué es la pertinencia? Al hacer las cosas bien, hay una sola manera de hacer las cosas que es hacerla bien. Ser pertinente es hacer lo que hay que hacer. Y fíjense que a la par hay una palabra rara que se llama telé. ¿Qué es la telé? La telé tiene que ver con el impacto que me causa el otro y que yo le causo al otro. Si nosotros venimos trabajando con procesos de comunicación efectiva, cooperando, aprendiendo de esa cooperación, aprendiendo a ser pertinentes, la tele va a ser positiva. Y acá aparecería en una tele positiva la adaptación activa a la realidad. Pero si llegado a ese punto la tele es negativa, o sea, el otro me cae mal y yo no encuentro la manera de trabajar con estas personas porque realmente no hay caso, no me lo puedo bancar. A mi compañero de oficina o a mi compañero de office no me lo puedo bancar. Hay algo que yo no puedo resolver con esta persona, va a ser adaptación pasiva a la realidad. Y eso va a estar constituyendo lo latente de lo manifiesto, ¿no? Eso, si en lo manifiesto de pronto habían malas respuestas o había poca colaboración o había eh, gente que me hacía pagar el derecho de piso y ese aspecto de la tele no se resuelve, fíjense que adentro del cono hay una espiral ascendente, ¿no? Mejorada la tele, resueltas las relaciones, empezamos a subir, mejorando la pertinencia, cooperando cada vez más, aprendiendo de esa cooperación, sintiendo que formamos parte y mejorando permanentemente los procesos de comunicación. Bueno, espero que no sea muy complicado para ustedes eh, este, esta unidad de medida que usamos los psicólogos sociales para evaluar el devenir de un grupo, para trabajando un tiempo con un grupo, saber más o menos dónde está parado el obstáculo, si lo hay, en el grupo y tratar de que eso que era latente y que tenía que ver con miedos, con celos, con envidias, con inseguridades, ver cómo ayudar
a que aparezca el equipo en el crecimiento, en la relación de esas personas, habiendo superado esos sentimientos negativos. Si se les hace complejo, después trataremos de explicarlo un poco más. No es para que ustedes no van a ser psicólogos sociales, pero sepan, lo venimos viendo desde que hemos iniciado la cátedra, que la comunicación es fundamental y que si nosotros nos comunicamos desde el supuesto y no preguntamos, la tele va a ser negativa y la comunicación va a estar lejos de ser una comunicación efectiva, va a estar lejos de ser un sentir agradable, volver a trabajar todos los días. Por eso es tan importante saber que el nudo está puesto en la comunicación. Recuerden esto que yo les dije el primer o segundo día de clase. De 100 situaciones difíciles, 99 están puestas en el supuesto, o las 100. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es evitar suponer. Preguntar. Pregunten, aunque el otro los mire con cara de otra vez me estás preguntando, pregunten, porque es mejor preguntar y pasar por tonto que hacer algo que después en sus resultados me va a hacer aparecer como un tonto porque no lo voy a hacer bien. Porque ese miedo a preguntar y que crean que no sé, si yo hago algo suponiendo y lo hago mal, en un corto plazo ese miedo que tenía se va a concretar. Por eso es preferible siempre preguntar más de una vez hasta estar seguro de lo que tengo que hacer. No volver a preguntar por lo mismo siempre, ¿no? O sea, una pregunta o 2 o 3 preguntas sobre un tema a mí me tendrían que servir para resolver ese tema. Si yo ese tema lo resuelvo, eso va a ser una espiral ascendente, porque voy a ir dándome cuenta que preguntar sirve y el otro también se va a dar cuenta que no está mal que pregunte. Porque una de las cosas que yo veo, lamentablemente, y lo veo muy a diario y muy cotidianamente, que el que pregunta se convierte en un chivo, porque pregunta y ya me lo monto porque, ¿por qué tiene que preguntar esto, no? Alguna persona que dice, ¿cuánto iré a cobrar el mes que viene? ¿Cuál es el aumento de mi convenio el mes que viene? ¿Qué tiene de malo preguntar eso? Pero esa persona se convierte casi en un enemigo porque hizo esa pregunta. Y ya empieza a tener respuestas poco adecuadas o que no le suman. Y esto es un caso real, ¿no? Hace 2 meses pregunté y desde hace 2 meses ya el trato conmigo no es el mismo. ¿Qué tiene de malo preguntar cuánto voy a cobrar el próximo mes? Si yo necesito, sé que tengo un aumento en mi convenio y quiero saber cuál es ese aumento. ¿Qué tiene de malo preguntar eso? Pero en esa dinámica de tele negativa que tiene ese lugar, se ve la pregunta como un ataque, no como la necesidad de aclarar el por qué. Cuando decimos, preguntamos por qué, la mayoría de las personas a las que le preguntamos por qué se sienten cuestionados, cuando en realidad el por qué es porque yo no sé y quiero saber. Entonces, a eso agréguenle, pregunto por qué, porque tengo dudas.
no porque te esté cuestionando, no estoy cuestionando el trabajo que vos hacés, quiero aprender y no lo tengo claro. Agréguenle, cuando pregunten por qué lo tengo que hacer de esta manera, agréguenle la explicación, porque si no, el otro, cualquiera sea el otro, pueden ser hijos, pueden ser padres, pueden ser primos, pueden ser vecinos, ante por qué se siente cuestionado. Bueno, nómina de dinámicas de grupo, porque estamos en el tema de dinámicas de grupo. Ustedes van a ver en la diapositiva 81 una lista de algunas. Yo les decía cuando empezamos con el tema que una simple reunión ya es una dinámica, que juntarnos por un almuerzo de trabajo es una dinámica, que irnos a tomar un café para explicar algo es una dinámica. Pero bueno, después, por ahí yo tengo algunos archivos que dicen 100 dinámicas, yo tengo en mi biblioteca varios libros de infinidad de dinámicas que son simulaciones de juegos que permiten darnos cuenta de distintos temas en la comunicación. Actividades recreativas, cuando festejamos el Día del Amigo y hacemos por ahí, dígalo con mímica, estamos haciendo una dinámica y nos divertimos un montón y es una actividad recreativa. La clínica del rumor, el teléfono descompuesto, ¿sí? Hacer un círculo con las personas que estén presentes y decirle al oído una palabra una sola vez y que esa persona le vaya diciendo al oído a la que tiene al lado una sola vez. Y así hacemos todo el círculo. Cuando le preguntamos a la última cuál era la palabra, seguramente va a decir cualquier cosa que no era la palabra original. Entonces, eso es el rumor. Yo le voy poniendo, porque además quien inicia el juego lo hace con la idea de mostrar el teléfono descompuesto, ¿no? Que en realidad nos cuesta mucho escuchar, que escuchamos lo que escuchamos, y después que eh, el rumor, el suponer es rumor, es el que lleva adelante la comunicación. Yo cuando trabajo en forma presencial, normalmente leo un cuentito que lo leo muy rápido, una sola vez, dura 40 segundos la lectura de ese cuentito y lo leo, lo puedo hacer de distintas maneras. A veces hago salir a una persona fuera del aula, le leo el cuentito y le digo que entre y les diga a sus compañeros qué dice el cuentito. Es muy divertido porque después la persona que escuchó el cuentito se acuerda de determinadas cosas y las menciona, o bien lo leo muy rápidamente frente a todos y les digo que me repitan lo que dije, así muy rápido. Una sola vez, en muchos años de hacer ese ejercicio, una persona que era una ingeniera civil me lo leyó, me lo devolvió completo. Para mí fue asombroso, la capacidad de retener de esa mujer fue asombroso. Es la única persona que en tantísimos años, fácil, no sé, ahora como son clases virtuales no lo uso, pero lo he usado 15, 20 años, el cuentito, y la única que reproduzco casi textualmente lo que yo dije en 40 segundos y leyéndolo muy rápido, y donde hay acciones encontradas, donde hay palabras que no se entienden, fue esta mujer. Y a mí me asombró muchísimo
esa capacidad de escucha, porque recuerden, si se acuerdan del claro, conciso y concreto y de la regla de los 20 segundos. Ella superó los 40 segundos. O sea, son personas excepcionales, ¿no? O sea, bueno, generar rumor, hacer clínica del rumor es eso, ¿no? Que las personas, llevar a las personas a que entiendan lo que, la palabra que les sirvió, la que conocen, la que entienden y que enganchan la historia desde ahí. Corrillo, cuchicheo, son ejercicios que normalmente se hacen entre dos personas y el corrillo es parecido al teléfono descompuesto, el cuchicheo es poner dos personas con un tema a cuchichear entre ellas y que después hagan una ponencia, o sea, si el grupo tiene 10 personas, hacemos 5 grupos de 2 y las ponemos a cuchichear sobre un determinado tema y después se hace una presentación en el grupo. Una dramatización es, bueno, poner en escena algo. Generalmente siempre es una dramatización cuando yo tengo que devolver algo que estuvimos trabajando en una dinámica. Si yo hago una clase, preparo un tema y doy una clase presencial, también entraría dentro de la dramatización, porque yo ahí me pongo en escena, ¿sí? Me pongo en escena, con miedos, con sudores, con transpiraciones, con palpitaciones del corazón, o no, o con total tranquilidad en lo que estoy exponiendo. Role-playing, el cambio de roles, es una de las técnicas más efectivas que hay. Es cambiarla a la persona del lugar, sobre todo en aquellas situaciones en las que las personas se llevan mal. Bueno, ahora sos vos, yo soy vos, yo soy vos y vos sos yo. Eh, Sirve muchísimo, muchísimo para darnos cuenta de gestos, de cosas que decimos y que no somos conscientes. Philip 66 es una dinámica de 6 minutos, 6 personas. Tienen 1 minuto para hablar cada persona sobre un tema puntual y después hacer una devolución. Brainstorming o tormenta de ideas es, bueno, ponernos a hablar, no sé, eso se usa mucho en publicidad, en marketing, o cuando le queremos poner el nombre a algo, empezamos a tirar ideas locas, las que se nos vienen a la cabeza, y desde ahí construimos seguramente algo. Seminario, ustedes saben lo que es seminario, en general el formato es seminario taller, porque hay un expositor que trabaja un determinado tema y que de ese tema las pone a trabajar a las personas en grupos pequeños y como para hacer una apropiación del tema. Un foro también son varias personas que están interactuando para un determinado tema. En pandemia se pusieron muy de moda los foros, si bien cualquier actividad que uno haga virtual de formación, en general tiene una instancia de foro donde interactúa y comparte con otros participantes. El taller es la más práctica y la más conocida de todas. El taller consiste en armar dinámica de pequeños grupos para un tema X, el que sea. Se quiere saber qué saben de poner inyecciones ustedes, qué sé yo. Entonces los divide, ustedes son 10 o 12. Haríamos grupos de 4, de 5. Lo ideal son grupos de 4, si nos da la cantidad de miembros. Acá haríamos grupos de 3. Y que cada uno opine lo que es poner inyecciones. Entonces después, cada grupo expone frente al coordinador y los otros van escuchando y se construye una idea después en la ponencia general, una idea de qué es poner inyecciones. ¿Cómo llevar adelante mi relación? Porque acá la diapositiva 82 dice cómo manejar un grupo. Yo diría cómo manejarme en un grupo.
Todos nosotros vamos a estar formando parte de grupos. Por lo tanto, es muy importante que reconozcamos cómo nos comunicamos. ¿Se acuerdan que yo en algún momento les propuse filmarse, grabarse? Tomar conciencia de cuál es mi gestualidad, cómo muevo las manos, qué movimientos hago con la cara, cuál es mi estilo de comunicación. Si soy tímido y uso muchas muletillas, si soy verborrágico y hablo demasiado y no dejo hablar a los demás, reconocerlo, para ir sabiendo qué impacto voy a ocasionar en los demás. Aprender a escuchar y saber que escuchar no es solamente oír, que recuerden que la palabra tiene del 100, que es cualquier mensaje, el 7%, que lo demás es lo no verbal y lo paraverbal. Por lo tanto, yo tengo que aprender a ser empáticos. Cuando somos empáticos, cuando empezamos a intentar dejar de suponer por qué el otro es como es o como tendría que ser porque yo creo que tendría que ser de esta manera, cuando empiezo a correrme del juicio, se empieza a desarrollar una habilidad social que es la empatía. Y eso sí, sería fantástico. Hoy hablamos mucho de empatía, mucho. Yo lo escucho, es una palabra que es como que se ha puesto de moda, la escucho tremendamente, pero no pasa de ser simpatía. Ejemplos voy a poner de empatía para charlarlo con ustedes y ver si han entendido lo que es la empatía. Por lo tanto, para todo eso yo tengo que revisar mis supuestos. ¿Por qué yo creo que, no sé, que los enfermeros vienen nada más que para limpiar trastes, están nada más que para eso? ¿Por qué yo creo que el vendedor de la tienda me trató mal? Por ejemplo, hoy una de las cosas otro ejemplo del día, una persona que dice que otra en un grupo se ríe de ella. Y es un supuesto, que la persona puede estar riéndose, pero no necesariamente se está riendo de ella. ¿Por qué yo asumo que se ríe de mí? Porque soy inseguro, porque he aprendido con respecto a la risa algunas cosas que están puestas en mis modelos mentales, porque a lo mejor me han hecho bullying, se han burlado de mí, entonces yo tengo incorporado eso, pero ¿qué pruebas tengo para acusar a la otra persona y ir y decir ante otros que hagan algo porque esa persona se ríe de mí? No hay evidencia de eso. Así, en ese molde, no pasa de ser un supuesto. Por lo tanto, todo esto, revisar mis supuestos, me lleva a reconocer mis emociones y qué es lo que me pone en funcionamiento a mí, ¿no? La diapositiva dice cuál es mi motor, qué es lo que a mí me motiva, que no es lo mismo que le motiva a la compañera que ustedes tienen al lado o al compañero. Entonces, eso, saber que somos diferentes y que la motivación de cada uno tiene que ver con la subjetividad de cada uno, nos hace integrarnos mucho más fácilmente en un grupo. Y aprendiendo a tratar de que las áreas de la conducta, sentir, pensar y hacer, coexistan de la mejor manera posible, que la mayoría de las veces puedan coexistir, porque de esa manera yo aprendo a ser mi propio líder. Si tengo que pedir disculpas, aprendo a pedir disculpas. Si tengo que darme cuenta de que cambié, antes ya no pienso de la misma manera, tengo el derecho, porque muchas personas eh, se quedan con eso, ¿no? Se quedan con la imagen que tienen del otro y cargan esa imagen y connotan a esa persona
toda su vida desde esa imagen que adquirieron sobre esa persona. Y eso no es ser coherente en el sentir, hacer y pensar, porque las personas evolucionamos, las personas podemos cambiar, todos tenemos derecho a cambiar. Y nos merecemos que nos vean lo más realmente posible. Y si yo doy el ejemplo, o sea, la mejor manera, la conclusión de esta diapositiva es dar el ejemplo. Para que sean empáticos conmigo, yo primero tengo que aprender a ser empático. Aquello, por eso les hablo del autoliderazgo, aquello que yo construyo en mí, aquello que yo trabajé en mí, voy a poder dárselo al otro. Yo le pido al otro que sea empático, le pido al otro que se analice, le pido al otro, pero si yo no lo hago, eso es lo teórico, ¿no? Que yo les hablaba antes de quedarme en lo teórico, porque la mayoría de las personas exige del otro algo que no es capaz de dar. Entonces, no vamos a resolver las dificultades en la comunicación. Si nosotros queremos que el otro cambie sin nosotros hacer mover un dedo, es una falacia eso, es algo que es prácticamente imposible. En cambio, si yo cambio, aunque nada a mi alrededor cambió, mi mundo cambió, porque yo cambié mis anteojos para ver el mundo. No es que me saqué y fui al óptico y me puse otros anteojos. Yo cambié mis anteojos internos, revisé mis supuestos, revisé mis modelos mentales y desde ese lugar soy capaz de darme cuenta que el otro no se ríe de mí, se está riendo y tiene derecho a reírse, pero no se está riendo de mí. O que el otro es como es y si quiere cambiar, es un tiempo del otro. Si, si quiere darse cuenta, se va a dar cuenta cuando pueda, cuando lo necesite o a lo mejor nunca. Entonces, dejar de esperar del otro aquello que yo no soy capaz de construir en mí es la peor de las inclusiones en un grupo. En cambio, yo me libero, esto yo lo reitero, lo digo por día montones de veces. Lo aprendí también conmigo, no lo digo solamente desde la teoría. Qué bolsa de melones enorme nos sacamos de los hombros cuando dejamos de esperar del otro lo que esperamos y aprendemos a aceptar lo que nos puede dar. Y lo aprendemos a ver como es, no como quisiéramos que fuese. Ese es la mejor manera de incluirnos y manejarnos en un grupo. Es difícil porque el mundo está lleno de supuestos y porque esos supuestos condicionan la mirada, los anteojos. Pero si nos animamos a hacer este proceso que después que lo hacemos nos damos cuenta que no era tan difícil hacernos, nos sacamos una bolsa, un elefante de la espalda, una bolsa de melones. Bueno, para mí ha sido bastante aburrido esto. No he grabado la clase que me hubiera gustado grabar, como les doy clase, porque estoy hablando sola y me ha resultado aburrido, pero bueno, no quería dejarlos con una hora de clases esperándome, entonces la propuesta va a ser el miércoles que ustedes vean este video y mientras yo estoy en esa interinstitucionalidad trabajando, ustedes puedan ver estos temas y después terminar la clase como lo hacemos habitualmente. Muchas gracias.